Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol y a través de la cajita de Amazon 644 para toda la comunidad internacional, Nueva York específicamente y todas partes del mundo. Y también aquí en el país a través, además del canal 6, por supuesto, el canal del Sol, estamos en Bebeto TV en el 75 de Altiz y en 108, en el 108 de Claro. Vamos a recibir, Rosa María, nuestra siguiente invitada, que como decía hace algunos minutos, afortunadamente es una doctora, es una médica. Por supuesto, es que nos seguimos manteniendo en el ámbito de la salud tan importante para nuestra vida y el desarrollo social, mental y bienestar. Efectivamente tenemos a la doctora Carmen Rodríguez Díaz, cardióloga, internista, investigadora y especialista en insuficiencia cardíaca y también vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Bienvenida, doctora Carmen. Muchas gracias, buenos días, ha sido un placer. Comencemos por la principal preocupación, doctora, que ha estado no solamente manifestándose en el ámbito personal de nosotros como presentadores de este medio, sino en una gran parte del colectivo nacional. Doctora Rodríguez, ¿qué tiene que ver el COVID, a propósito de la presencia del doctor Terrero hace algunos segundos, sobre todo las vacunas, diferentes vacunas que se utilizaron para combatir con todos estos episodios de infartos en gente joven, que es uno de los elementos que la gente ha estado especulando mucho? Sí, en realidad son especulaciones porque es una pregunta obligada donde quiera que uno llega ahora mismo, porque la gente se ha quedado con la interrogante de si las vacunas han sido responsables o no. Hay que reconocer que la vacuna, como decía el doctor Clemente Terrero, ha sido un éxito en los avances. Para la gente fue muy rápido que saliera la vacuna, sin embargo en investigación eso no fue rápido. La gente no sabe todo lo que hay detrás de eso. En realidad ya desde el 2002, cuando el virus SARS se desarrolló en el este asiático, en Mongolia, y en el 2012 el MERS, son virus muy similares, son coronavirus también. Entonces ya en la ciencia se había dado la iniciativa de crear la vacuna porque eso se esperaban que fueran epidemias más grandes. Entonces se desarrolló a través de una fracción viral. Las vacunas que conocíamos antes eran de virus atenuados, es decir, que duermen el virus para inoculárselo a la persona para que esto genere una respuesta inmune. Y lo que hacen las vacunas todas es que nuestro cuerpo genere un mecanismo de defensa para cuando estemos en contacto con la enfermedad sepa cómo manejarse, o sea, prepare sus peones para la lucha. Sin embargo, esto fue diferente porque lo que se hizo fue montar en un ARN mensajero una fracción del virus. De esa manera, ese virus pudiera hacerse vacuna. Y lo que lo dilató, o sea, la dilación realmente fue el hecho de que no habían suficientes ratas de laboratorio para probar, de que no había ni siquiera frascos para envasar, porque eran diferentes compañías en diferentes lugares del mundo generando vacunas. Y eso fue lo que pasó el año entero, era haciendo eso. Si no hubiese ese retraso, nosotros hubiésemos conseguido esa vacuna quizás 6 meses antes. En realidad no hay relación todavía demostrada directamente de las vacunas. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, que trabajamos pacientes cardiológicos, es que los pacientes muy jóvenes que han desarrollado miocarditis, arritmias o pericarditis asociada al virus del COVID ha sido porque coincidió vacuna con el virus, con la infección propia. Estos fueron los que más se comportaron agresivos y hay que reconocer que el virus genera una respuesta inflamatoria del organismo que a veces está silente en el paciente y eso despierta con la enfermedad y entonces pues se producen las complicaciones. Doctora, concatenando todos estos hilos, usted acaba de mencionar que vieron en jóvenes. Recientemente la Sociedad Dominicana de Cardiología se pronunció preocupada, externó un llamado de atención sobre estos jóvenes que estaban, esas muertes repentinas que se estaban produciendo en jóvenes. ¿Tiene algo que ver, fruto de las investigaciones? ¿Qué hay de eso? Bueno, en realidad la preocupación es justamente porque todas las muertes de jóvenes que hemos tenido recientes se han vinculado con infartos. Entonces, lo que quisimos hacerlas como Sociedad Dominicana de Cardiología fue hacer un llamado a que no podemos entrar en el término de infarto todo aquel que muere de repente. La muerte súbita ocurre. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un paciente muy joven, llama la atención a todo el mundo, entonces debemos de
reforzar ese diagnóstico con un diagnóstico patológico post-mortem, o sea, una autopsia, una necropsia de cadáver. Porque así nos edifica a nosotros en la parte científica, igual también a sus familiares. Eso da tranquilidad, porque nosotros saber que una persona joven ha muerto relacionado con un infarto, eso tiene que llamarle la atención a los familiares y hay que hasta investigar a sus familiares, porque esto puede repetirse en la familia. Entonces, no podemos encasillar de infarto todas las muertes jóvenes. Lo ideal es llegar a un diagnóstico. Hay personas que no se atienden. El llamado a la sociedad en este sentido sería que busquen atención temprana, que no esperen síntomas, porque normalmente las personas mientras andan caminando y se sienten bien no van al médico. La gente espera sentirse mal para entonces buscar ayuda. Usted dijo que se producen las muertes súbitas. ¿Y a qué se puede deber si el paciente no ha tenido, sobre todo un joven, no ha tenido un historial clínico de falla cardíaca? La mayoría de los pacientes que fallece a temprana edad y de repente, como ocurre por ejemplo en los atletas de alto rendimiento, son a veces arritmias más que infartos, trastorno de los canales, que vienen con ello de nacimiento, o sea, son enfermedades congénitas. Está también lo que se relaciona con toxicidad. En nuestro país está por debajo de la mesa, pero debemos de hacer una investigación porque es preocupante el consumo de vapers, de jucas, que se ha tratado de controlar, pero eso es imposible. Entonces, todas esas sustancias irritantes han hecho también que se desarrolle en nuestros pacientes situaciones más cardiológicas, pulmonares también, que puedan llevar al traste la vida del paciente. El corazón se autorregenera, se autorregenera. Bueno, no el corazón en sí, pero sí el sistema de irrigación, o sea, las arterias coronarias. En la medida en que nosotros envejecemos, vamos desarrollando redes paralelas a las que ya tenemos. Por eso es que ustedes ven que cuando las personas hacen un infarto, pero tienen mayor edad, son más resistentes. O sea que, como dicen, los jóvenes le va peor cuando se infartan, porque ellos todavía no han desarrollado esa red de apoyo que se consigue viviendo, haciendo ejercicio, llevando una vida saludable, porque no todos también tienen esa oportunidad de hacerlo. Pero no es en sí el corazón, sino la circulación del mismo, que hace que entonces tenga como una resistencia hacia aquello, porque si se tapa una arteria, pues tiene otra que lleva sangre por otra vía, y de esa manera puede manejarse mejor su situación. Entonces no es cierto que la sangre de los jóvenes es más rápida, la circulación, que circula más rápido, no. Es un mito eso. Y la de nosotros los más mayorcitos y que más pausada. No, en realidad nosotros acuérdense que no somos eternos, nosotros nacemos para morir y nuestro cuerpo desde que nace comienza a envejecer y a generar enfermedad. Por supuesto, la ciencia y la medicina ha hecho que eso se retrase y que la expectativa de vida mejore. Pero sí conseguimos que en la edad, por eso era que ustedes escuchaban que antes se decía, no, esa presión alta es por mi edad. Claro, las arterias se van endureciendo, es lo que se llama aterosclerosis, y eso va generando aumento de la resistencia, por supuesto sube la presión arterial y un sinnúmero de desencadenantes que van a llevar a que el paciente presente eventos. Sin embargo, no es necesariamente la viscosidad de la sangre en este caso, sino el hecho de que desarrolle colaterales y del entrenamiento que tenga. Por eso es que insistimos en que hay que hacer ejercicio. Usted relaciona un dato interesante que posiblemente a ti y a mí nos interese bastante. Bueno, y quizás a Albert también. Usted habla del endurecimiento de las arterias y que necesariamente el propósito de los medicamentos que tienen que ver con la presión alta es flexibilizar las arterias. Así mismo. Es de ahí que viene el famoso Viagra, Albert. ¿Verdad que sí? ¿Es recomendable el Viagra, aunque sea en dosis pequeñas, a los hombres que sufren de presión alta? Bueno, la presión no es una contraindicación para utilizar un estimulante sexual. ¿Se puede usar? Claro que sí. De hecho, en la consulta, nosotros utilizamos con frecuencia en pacientes mayores de 45 años. Por supuesto, esto combinado con el apoyo del urólogo que trata al paciente, porque para todos no es un secreto que los pacientes hombres, en la medida en que pasa la edad, baja la testosterona y se reduce su virilidad. Eso es normal.
Entonces necesitan ayuda y a veces esas sustancias son necesarias. De hecho, más que, por ejemplo, el nombre comercial que hemos puesto aquí ahora, la Viagra, hay otros muchísimos más novedosos, correcto, con menos efectos secundarios y que tienen una durabilidad mayor en el sistema y que se pueden utilizar. La única contraindicación que existe es aquellos pacientes en que tienen enfermedad arterial coronaria y que están utilizando vasodilatadores en conjunto, porque la suma de los dos medicamentos puede bajarle mucho la presión y puede darle trastornos neurológicos. La edad, por ejemplo, de cincuentones en su adelante, necesariamente tienen problemas de presión arterial. Le hago la pregunta medio tontamente porque, en un caso personal, voy a un médico y me dice que yo tengo edad para tomar pastillas para la presión. Yo digo, pero es que yo no tengo ningún padecimiento y siempre me encontró el asunto. Y entonces yo tenemos la discusión de tal manera que yo más nunca volví al médico, porque como tú me dices a mí que por los años que tengo me tienen que tomar una pastilla de presión arterial obligatoriamente. Así es. No, la hipertensión arterial es una condición de salud. Y esa condición de salud tiene que demostrarse, como todo. Claro. Si la persona, no importa la edad, porque también tenemos jóvenes hipertensos y niños. Así es. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico. Eso se hace con la toma durante la consulta y también con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparato que se pone en el brazo, que le mide la presión durante 24 horas. Va registrando toda esa carga de presión y si es superior a un 40%, tanto de día como de noche, o una de las dos, pues entonces entramos al paciente en la categoría de hipertenso. Y ese paciente va a necesitar medicamento. No importa la edad, porque todos sabemos que hay una carga genética en todas las enfermedades que viene de nuestros familiares, pero que eso se va a desarrollar conforme nosotros también hagamos nuestra vida, porque no necesariamente, por ejemplo, el diabético tiene que tener hijo diabético. Claro. Si el hijo hace un comportamiento diferente a los padres, es posible que no le toque la enfermedad. ¿Cómo se determina que un niño pequeño, digamos 4 o 5 años, sea hipertenso? Midiéndole la presión, precisamente. ¿Y cómo se le mide la presión a un bebé? Porque a un niño de 4 años, que de repente... Hay aparatos para en los brazos de los niños. O sea, los pediatras tienen sus dispositivos más pequeños. No, pero yo me refiero a una gente como uno, que son totalmente ajenos al ejercicio de la medicina, porque ustedes tienen mecanismos. Pero nosotros como padres, ¿cómo podemos saber si un niño nuestro es hipertenso o no? En los chequeos regulares con su pediatra. Okay. Sí. Generalmente los pediatras hacen uso de ese monitoreo. Claro que sí, el pediatra debe de hacer la evaluación a los niños y de hecho ellos son los que se dan cuenta cuando hay alguna situación. Okay. Hasta los 16 años están yendo con el pediatra y luego pues entonces pasan a la medicina interna o al cardiólogo dependiendo de la condición de salud que tenga. Doctor. Al pediatra hasta los 16 años. Sí. No es una exageración eso, ya hay muchachos, yo tengo una hija de 13 años que está de mi tamaño. Sí. No debería ya ir a un cardiólogo específicamente. La mayoría de edad aquí es a los 18 años. Sí, pero qué sé yo, el cuerpo, el desarrollo de estos muchachos de hoy día implica que... En realidad sí, por ejemplo, yo soy cardiólogo de adultos y cuando la secretaria a veces tiene alguna amiguita allá afuera que me dice, ay doctora, la niña de 14 años, tú la ves y tiene un cuerpo de adulto, sin embargo sigue siendo una niña. El tema es el compromiso y hasta dónde las delimitaciones por especialidad. Pero sí, está facultado el pediatra para verlo hasta los 16 años de edad. Sí. Bueno, ha aumentado en el país, porque a veces uno se lleva lo que dicen los periódicos, y a veces tengo que dudar hasta lo que yo escribo. Ha aumentado los casos de cardíacos, o sea, perdónenme. Las enfermedades. La historia, sí, de esto, va en evolución negativa. Bueno, la principal causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad arterial coronaria. Sí. O sea, la enfermedad arterial coronaria involucra el infarto, las trombosis, o sea, los eventos cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica. Eso no cambia. Sí hemos avanzado en los métodos diagnósticos, en hacer de manera temprana esto para intervenirlo, pero en realidad lo que ha variado quizás ha sido el que se presente también a temprana edad, que antes era una preocupación por encima de los 45 años, sin embargo se está viendo antes. Esto quizás está más vinculado al estrés. Nosotros estamos llevando una carga de estrés muchísimo mayor. Nuestra sociedad se está adaptando a otras sociedades y la vida que llevamos ahora no es parecida a lo que teníamos antes. Yo recuerdo cuando niña
todavía cerraban al mediodía los comercios, se dormía la siesta, ya todo eso se ha perdido. Nosotros lo que andamos es trabajando. A veces las personas salen a las 6 de la mañana de su casa y regresan a las 10 de la noche. Y un corre-corre. Eso no es vida. ¿Qué recomiendan los cardiólogos para evadir ser víctima del estrés, doctora? Bien, ¿Hacerse loco? Deberíamos. Pero en realidad el estrés es un factor de riesgo, como cualquier otro, como tener hipertensión, como estar obeso, como ser diabético, con la edad avanzada. O sea, hay factores que podemos modificar y otros que no. El estrés tenemos que tratarlo, trabajarlo. Y de hecho, en las recomendaciones actuales del 2019 del American College of Cardiology y de la Sociedad Europea de Cardiología para el 2021, se ha incluido como un factor de riesgo, pero se recomienda que se busque ayuda. A las personas que uno les recomienda ir donde un psicólogo o un psiquiatra, ya creen que son locos y en realidad no es así. Hay personas que no tienen la misma visión para manejar problemas y conflictos. Entonces, a veces hay que reconocer cuando necesitamos ayuda. Y muchas veces se dejan agobiar por el trabajo, por la presión social, o sea, situaciones que vemos, porque de hecho hasta el índice de suicidio ha aumentado. Sí. Entonces, para que eso cambie, nosotros tenemos que reconocer cuándo necesitamos ayuda y a veces hasta tratarlo con medicamentos. Y entonces ahí es donde entra la ayuda del profesional de salud. Doctora, ¿cuáles son las bebidas alcohólicas que más que puede una persona con falla o situaciones del corazón tomar? Porque yo veo unos que tienen los stents. Sí. Eso igualmente llevan su vida social normal, activa, y yo los veo tomando, frecuentando socialmente. Otros que tienen y dicen, no, yo me medico, pero todo bien, que el doctor, ¿cuáles son reales? ¿Qué hay de verdad? ¿Cuáles son las bebidas más recomendables? Si la cerveza o el vino o el whisky. No, es que me llama la atención eso, porque conozco gente que digo yo, pero... Es que el romo, por el contrario. Dígame, Sí. doctora, Bueno, el ron, exacto, ¿qué? Es una pregunta peligrosa. El No, romo eso es de interés, la flexibiliza las audiencia. arterias, Mira, justamente. toda la audiencia Relaja. ahí. Es bastante relajante. Eso es una pregunta peligrosa porque Peligro. si bien hemos visto que el consumo moderado de alcohol pudiera, entre comillas, ser beneficioso, eso ha cambiado en los nuevos tiempos. De hecho, se ha visto que hay personas que son más vulnerables a ser alcohólicos. Y el alcoholismo es una situación que no se identifica porque también hay factores, por ejemplo, la persona no los reconoce. Porque es tan fácil pasar de bebedor frecuente a alcohólico que la diferencia es que uno pueda reconocerlo. Entonces, por ejemplo, en nuestro país se consume mucho alcohol y nosotros como médicos no debemos recomendar alcohol en ningún momento. Ahora, uno puede recomendarle a una persona que tome vino o que tome cerveza y el consumo es una copa. Para las mujeres, 2 copas para el hombre, porque la masa muscular de la mujer es menor. Y en cuanto a las bebidas espirituosas, whisky, vodka, pues igual, son 2 tragos y 1. La relación es similar. Lo que pasa es que no debemos recomendar también que se tome con bebidas azucaradas, porque lo que pasa es con el ron, el whisky, es que lo mezclan con bebidas azucaradas. Tiene un efecto superior. Exacto, y hay que reconocer también que el alcohol son calorías secas, que no se van a consumir. Entonces, en conclusión, esto es lo que se va a generar grasa abdominal, y por eso también que dicen, ay, que la cerveza engorda, y es justamente por eso. Y es que también el que toma cerveza en nuestro país, que es caluroso y que nos gusta la cerveza fría, es que nadie se toma una cerveza, todo el mundo se toma 2, la primera y la última, las del medio no cuentan, entonces no hay límites. Y con respecto al stent que dijo Rosa, es interesante saber si el alcohol afecta o no el uso del stent. Yo creo que no, me imagino. No El sé. alcohol en realidad es a dosis alta, como les digo, es tóxico. Y de hecho se ha relacionado con miocardiopatías dilatadas. Pacientes que se le pone el corazón grande, para que puedan entenderlo, que entran en falla cardíaca solo relacionado por el alcohol. Y el tratamiento de estos pacientes, independiente de las medicinas que tome, es dejar de tomar alcohol. Entonces, con el stent pasa lo mismo, porque el stent, ya después que, si usted llegó a colocársele el stent, ya resolvió una parte de su problema. Tiene que abandonar los hábitos que tenía previo, como el cigarrillo, tiene que, si no hacía ejercicio, comenzar a hacerlo y cambiar su estilo de vida totalmente.
porque el stent le da una garantía de unos 10 años de perfusión de la coronaria, porque lo que hace el stent es abrir la coronaria, la que se tapó del infarto. Exacto, La abre, o antes del infarto, en la prevención, si se ha hecho un buen enfoque de manera oportuna, podemos hacer que se intervenga el paciente antes de que haga un evento, que sería lo ideal para evitar que entonces nos llegue con una patología ya descrita. Entonces, en este caso, pues el paciente que tuvo la oportunidad de colocarse el stent no va a querer que se le tape. Entonces, hay que cambiar los estilos de vida en ese sentido. La medicina ha ido cambiando tanto, doctora, que a veces uno se desconcierta, ¿no? Sí. Ahora salieron con que el chicharrón tiene colágeno. Imagínese usted lo que significa. Ahora que vamos a comer chicharrón, Y no es mentira. ¿tiene colágeno realmente? Imagínese la usted. gelatina esa Gelatina. que tiene la grasa y que tienen los huesos, es colágeno, o sea, contiene Y colágeno. el pavo también, doctora. Yo tengo El una, pavo yo lo tengo una tiene, vecina los que mulos de hace, pavo. Claro. yo tengo una vecina que hace unas sopas de unos huesos así inmensos. Sí. Dije Para el colágeno. Para el La colágeno. pata de vaca tiene colágeno. Sí. Sí, de pata de vaca, Sí, claro, todo lo que deliciosa. hace esa gelatina, la patica de cerdo, Sí. el mondongo, o sea, las vísceras en sí. Lo que pasa con eso es la frecuencia con que se tome, con que se ingiera. Y los Porque, niveles de moderación. claro, todo es el equilibrio en la vida, el balance. Sí. Esa es la mejor dieta, porque a veces uno no quiere ni decir la palabra dieta a las personas, porque entonces entra en la tentación de decir, bueno, ahora no puedo comer eso, pero eso es lo que quiero. Y entonces resulta que la dieta ideal es el balance, hacer el equilibrio de que si hoy en la mañana yo comí pan, al mediodía no voy a comer arroz y en la noche una pasta porque estoy comiendo harina 3 veces al día. Hay que incluir en el plato vegetales, carnes, o sea que yo le pongo de ejemplo a las personas cuando va al restaurante, por ejemplo. Si usted va al restaurante, ¿qué es lo que le oferta el restaurante? Es la proteína, la carne, el pescado, los mariscos, y la guarnición es opcional. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted tiene que consumir con menos cantidad. Y entonces si lo vemos así en la casa es más fácil decir, por ejemplo, vamos a cocinar chivo mañana, ¿con qué no lo comemos? Es diferente a usted decir, yo quiero un moro mañana, porque usted sabe qué cantidad de moro es que usted está pensando, ¿entiende? Entonces, en realidad, en cuestión de alimentación, debemos de cambiar eso, porque de hecho la dieta, la bandera dominicana, arroz, habichuela, carne y ensalada, Es saludable, es saludable, la bandera, sí, pero claro. una pequeña cantidad. Doctora, las cosas siguen variando, como le decía. Ahora se resulta que a propósito de las enfermedades del corazón, el colesterol no es dañino, que lo que mata no es el colesterol, dicen ustedes ahora los médicos, que lo que está matando es el triglicérido. Entonces uno termina poniéndose loco, porque uno busca la manera de que el colesterol esté por debajo de los 200, ¿no? El triglicérido es peligroso. Pero resulta que es necesario el colesterol ahora. Lo que pasa con eso es que que no es se bueno, ha y que el sacado colesterol de los riesgos el colesterol, porque sí está bien demostrado que está vinculado con esto. Lo que pasa es Que hay que uno bueno y uno malo. hay un patrón que eso hemos sí. identificado ahora mismo y es el índice glicémico, o sea, el azúcar. Sí. Porque básicamente nuestro organismo lo que hace es ahorrar energía. Y no hay forma de que eso cambie. Estamos diseñados para que todo lo que sobre de lo que nosotros consumimos, que no lo utilicemos en el día a día, ya sea en el ejercicio y en nuestras actividades cotidianas, se va a acumular en forma de grasa y se convierte en triglicérido literalmente y se acumula en el hígado. Por eso todo el que tiene barriguita se le hace un azono y tiene un hígado graso. Entonces eso es relacionado directamente con el sobrepeso y obesidad. Entonces eso no cambia, los que tenemos que cambiar somos nosotros, o sea que la cantidad que nosotros comamos en el día sea menos para que no sobre, porque esa se va a almacenar. Entonces, los momentos de crisis, que es el hecho en el que el cuerpo hace todo lo contrario y convierte el triglicérido grasa de reserva en azúcar, cada vez es menos, porque lo que más hay es comida, donde quiera hay comida. Usted sale ahí adelante, hay uno vendiendo empanada, y otro más para adelante vendiendo fruta, hay 700 picapollos chinos, o sea, cantidad de comida. Nosotros somos los que tenemos que frenar. Sí, hay un asunto que usted señalaba hace un momentito cuando iniciamos la entrevista del caminar inocentemente sin saber de qué padecemos. Ahora bien, en ese caminar inocentemente, ¿cuáles son los elementos significativos que pueda decirnos nosotros que voy por un mal camino en términos cardíacos? Claro, ahí volvemos a los factores de riesgo. Las personas
deben reconocer cuáles son sus factores de riesgo. Cuando uno va por primera vez donde un médico, ya sea un internista, un médico familiar o un médico cardiólogo, lo primero que hay es que calcularle el riesgo cardiovascular al paciente. Y entonces ahí entran los factores genéticos, los antecedentes de la familia, la persona que no hace actividad física, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, el cigarrillo, el alcohol y otras drogas narcóticas también, que ahora tenemos que preguntarle, porque ahora uno pregunta, ¿usted fuma? Entonces él te queda mirando, no, porque hay diferentes tipos de hábitos. De fumadera. Exacto, entonces ahora uno tiene que enfatizar, y la frecuencia también, porque a veces te dicen, no, es social, que yo me fumo un tabaco cuando socializo, pero socializan todos los días, entonces eso es peligroso. Hay que identificar esos factores de riesgo para poder hacer el cambio. Otro es el colesterol, precisamente, porque los niveles de colesterol tienen que estar por debajo de 100, si usted no tiene ningún factor de riesgo. Pero ¿Por debajo? Si ya de 100, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, como lo llaman. Entonces, pero los parámetros míos son por debajo de 200. No, es el total. Ese es el total. El total. El colesterol LDL es el malo, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo por debajo de 100 si no hay factor de riesgo. Pero si el paciente ya tuvo un evento, tiene factores de riesgo, ese tiene que estar por debajo de 70. Pero si ya hizo un evento, una trombosis o un infarto, tiene que estar por debajo de 55, que para nosotros también es un reto, porque hacer que el paciente se tome el medicamento, cambiar el estilo de vida. Porque no es que el chicharrón sea malo, pero lo que no podemos pasar una vez al año, eso no hace daño. Lo que se recomienda es que se coma carne magra, de masa. Incluso la forma de prepararla no afecta, se puede comer guisada, frita, horneada, como a usted le guste, pero que sea más. Porque los aceites son saludables y se han relacionado, fíjense que esa es la paradoja mediterránea, que ellos consumen mucho aceite de oliva y entonces eso hace que el colesterol bueno suba y el equilibrio se mantenga, porque este es el que nos protege y es el que tenemos que incrementar, que de hecho es mucho más difícil porque genéticamente los hombres tienen menos colesterol bueno que las mujeres. Y esto no hay medicina para subirlo, es ejercicio, es comer pescado, consumir frutos secos, nueces, almendras, y de esa manera vamos a hacer que el colesterol bueno se mantenga por encima de 45 en el hombre y por encima de 50 en la mujer. ¿Cuál es la función específicamente, doctora, del colesterol bueno? Porque uno tiene la referencia del colesterol malo, de que pueden taponar, de que puede crear problemas cardíacos. ¿Cuál es la función del bueno? Es proteger el endotelio, precisamente. El endotelio. El endotelio es la parte interna de las arterias, que es donde se generan los eventos. Entonces, este es que va a transportar el colesterol LDL para sacarlo de la circulación. Sin embargo, hay personas que la proporción es diferente, tienen más colesterol LDL que HDL, colesterol, y entonces estos son los que más frecuente presentan eventos. El ejercicio, doctora, ¿cuál? A La veces hay recomendación. algunos, o sea, porque sabemos que caminar, que exactamente, pero ¿hay algunos ejercicios específicos que uno no debiera o tienden o pueden provocar o acentuar o fomentar? La recomendación con el ejercicio es 5 días a la semana, más de 30 minutos. Lo ideal es 40 minutos o 1 hora. Si es ejercicio de moderada intensidad. Los ejercicios de moderada intensidad es caminar, hacer zumba y aeróbicos. Los ejercicios de fuerte intensidad como correr, los que pedalean, las personas que hacen entrenamiento con pesas, con pesas, esto se debe de hacer menos tiempo, 15 minutos o menos de media hora. Eso es lo ideal. Entonces, dependiendo lo que a uno le guste, es lo que debe de hacer como ejercicio, porque eso va a hacer que uno lo haga con pasión. Entonces uno no recomienda al paciente, mira, nada, si a ti no te gusta nadar o no tiene la facilidad, no va a nadar. Entonces lo ideal es que haga lo que le guste, bailar, caminar, nadar, pero sí hacer un ejercicio de manera regular. Quien se ejercita, uno supone que está ajeno a cualquier tipo de complicación de salud. Sin embargo, en los últimos años hemos visto a mucha gente en el medio del ejercicio fallecer. Así es. ¿Por qué, doctora? Porque a veces hacen una rutina sin hacer una evaluación previa. Se recomienda, y ustedes saben que ahora se ha puesto muy de moda estar fit y estar en los gimnasios, y entonces esta gente no van a un chequeo previo.
Lo ideal es que vaya con un médico que le haga una evaluación, que se haga una prueba de esfuerzo, si va a determinar, hacer un maratón, porque todo lleva un entrenamiento. Fíjense que antes de correr comenzamos a caminar. Entonces el hecho es prepararse para eso y ver sus condiciones básicas para poder iniciar una rutina de ejercicio. Y lo otro es también el consumo de sustancias energizantes que se ven en los pacientes precisamente que van a hacer ejercicio a un gimnasio, porque no están conformes solo con ejercicio. Hay que saber que la relación ejercicio y dieta también va de la mano. Es 70% dieta, 30% ejercicio para uno poderse mantener en un peso adecuado. Entonces eso lo quieren acelerar con queladores, quemantes, creatina y cantidad de cosas que hasta los mismos entrenadores en los gimnasios se los recomiendan sin saber cuál es la condición de ese paciente. Y a veces vienen con taquicardia, que no aguantan su corazón, sudando, o sea, con ciertas condiciones con que a nefropatías veces, diversas. exacto, y es por la carga de anfetaminas que a veces tienen estas sustancias, que tienen café en exceso, o sea, muchísimas sustancias estimulantes que van a generar arritmias en los pacientes. Doctora, ¿qué hay de verídico en términos de las emociones y su vinculación con el corazón? ¿Qué tipo de emociones? Yo he conocido, he escuchado, y ustedes seguro que también, sufrió tanto por esa situación que le dio un ataque al corazón. Crisis de amor, por ejemplo. Sí, como que ¿Verdad? no, No, pero ¿verdad que sí que Así doctora? es. Oye, la de hecho, doctora, está claro que descrito sí. el corazón, El corazón de sufre. Takotsubo. Claro. Sufre el corazón. Está descrita una insuficiencia cardíaca, que es el corazón de Takotsubo, relacionada a las emociones y al estrés directamente. Por ejemplo, el mal de amores puede Claro. conducirnos a Sí, situaciones. ustedes ven que... Lo puede porque de hecho, a menos que la mujer, en el caso, por ejemplo, de un divorcio, una situación que lleve un estrés de tristeza imperante o la pérdida de un familiar cercano, si no lo puede superar, si uno no va a ver que se fue al cirujano plástico y que de repente bajó de peso y todo lo demás, cuando uno ve esa parte uno dice ya está superada, ¿verdad? Pero lo contrario ocurre en la persona que se sume en esa depresión, esa situación, el corazón puede afectarse también directamente eso. O sea, que esto es cierto. Así es. Que estos hombres no comprenden nada. No sabía que el corazón sufría ni padecía Claro, de los hecho, embates de las emociones. Es tan así que a veces... Pero sí, ¿y cómo se explica eso, doctora? Porque este es un país, por ejemplo, donde el divorcio está prevaleciendo. Bueno, no solo aquí, ha pasado en todas partes del mundo. Yo creo que las sociedades hemos estado sometidas a un cambio bastante Pero el drástico. divorcio está prevaleciendo sobre el matrimonio, entonces debería haber muchas más Todavía personas no, afectadas. Sí, claro que sí. Todavía no, yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí es un asunto, bueno, no podemos obligar a nadie a estar en una relación que no se sienta cómodo, Claro. pero sabemos que eso afecta emocionalmente todo el núcleo familiar, si hay hijos involucrados también y todo esto. Y por supuesto, hay lo que para mí es grande, para otro quizá es simple, y entonces eso es relativo. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, las personas cuando reciben una mala noticia o una noticia que le agrade, el corazón varía su frecuencia, porque el corazón es una máquina que va a una velocidad constante. Yo pensaba que las emociones eran ajenas al corazón, están asociadas. Sí, claro, porque además cuando uno está sometido a esa carga, la hormona del estrés, que es el cortisol, que es la que nos mantiene en vigilia, por ejemplo, lo que llamamos el reloj biológico, hace que se liberen ciertas sustancias durante ciertas horas del día que vamos apagándonos en la noche para que nos dé sueño y que se liberan en la mañana para que despertemos, lo que tenemos la oportunidad de despertar cada día. Entonces, eso en altas dosis, o sea, si circula de manera grandes cantidades, va a liberar entonces adrenalina, catecolaminas, y eso va a aumentar la presión arterial, produce vasoconstricción y finalmente afecta el corazón. Eso quiere decir entonces que es preferible enamorarse, amar, para tener un buen corazón, un sano Porque corazón. ¿y si te dejan? Entonces te complica la vida. No, hay otros. Usted se busca otra pareja y ya. Sí, pero en lo la que se vida busca, es relativo. en lo que se busca la otra, hay problemas, doctor. Hay veces que la otra te Depende de la capacidad de resistencia. Doctor, y para ampliar más del tema, nos gustaría que le dejara los datos aquí Un minuto ya. a la Sí. audiencia nuestra, dónde pueden para estos temas, ¿verdad? Que resultan muy interesantes. Sí. Y Claro. para otros también. Gracias. Sí, les agradezco la invitación. Yo estoy en la Clínica Independencia. El teléfono es
809-508-2228. Pueden escribir o llamar a mi secretaria para que agende una cita. Y también estoy en el Hospital de Herrera, en el Marcelino Vélez Santana. Soy la coordinadora del Departamento de Cardiología allá. Estoy en las redes sociales como Carmen Rodríguez. Me pueden conseguir allí, en Facebook y en Instagram. Bueno, pues ya lo saben. Gracias a la doctora por habernos acompañado en la mañana de hoy. Yo creo que ha valido la pena. Ángel, Claro. Rosa María, hay que tratar de mantener al corazoncito sano. Sí, y la mejor sí. forma de hacerlo es seguir amando, ¿verdad? Y Seguir que- enamorado y seguir cuidando las emociones que están muy estrechamente vinculadas con el corazón. Así es. Misión cumplida. Tenemos que irnos. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 7 de la mañana por el Canal 6. Cuídense mucho. Feliz resto del día. Hasta mañana.